Hola amigos, mi nombre es Nayeli Jazmín Pérez. El día de hoy les vamos a hablar sobre crianza respetuosa. Es algo muy importante porque muchas veces los papás en esta parte de la crianza respetuosa cometen y cometemos, obviamente, muchos errores. Les presento aquí a mi amigo y Yo colega. soy yo soy David, ambos somos psicólogos, y bueno, es un tema que creo que es bastante importante porque efectivamente, como dice mi colega Nayeli, se han cometido muchos errores a través de los años, pensando que la crianza, pues, respetuosa se basa en no poner límites a los pequeños, cuando en realidad vamos a establecer límites desde la parte del amor y Ujú. desde la parte del respeto a la parte de los derechos humanos que tienen los niños también. Claro, por supuesto. Y creo que vamos a empezar con esto, con una descripción de lo que es la crianza respetuosa. Esta descripción la sacamos de la UNICEF. eh, les vamos a decir un poco de esa parte de esa descripción. Bueno, la UNICEF nos dice que la crianza respetuosa refiere que lo básico en cualquier estilo de crianza debe ser el respeto a niñas, niños y adolescentes como sujetos relacionales que tienen los mismos derechos que cualquier persona adulta y además un grupo de derechos que les son circunstanciales en cuanto o por el simple hecho de ser pues personas. Se trata de una crianza libre de violencia que a partir del trato respetuoso desde la educación cuenta con mejores probabilidades para ser efectiva, saludable, adecuada y promover no solo los aprendizajes necesarios, sino el bienestar psicológico de los hijos y las hijas, que justamente es lo que planteábamos al inicio, es educar a los niños, poner límites desde una cuestión respetuosa y no desde una cuestión violenta. Porque al final de cuentas la violencia no resuelve muchas cosas y nos ha enseñado que nos trae más problemas a nivel de la sociedad que lo que puede, pues, beneficiarnos. ¿O tú cómo ves, Naya? Claro, por supuesto. Y sin embargo, muchas veces esta parte de la crianza respetuosa, mucha gente piensa que es dejar a los niños sin límites. Además del respeto, muchas veces esta parte de dejarlos sin límites es muy, es muchas veces lo que se comete de errores, ¿no? Porque al final no es, dejarlos sin límites, sino poner límites firmes. Estos límites tienen que estar bien adecuados, no con un tono de voz alto, pero siempre respetando, esta parte de los derechos, lo que dice, la carta de la UNICEF. Efectivamente, y sobre todo entender que los pequeños, desafortunadamente estamos, viviendo en una sociedad donde ser niño es complicado porque los adultos tenemos bastante ocupación y obviamente lo que queremos es que no nos molesten y que no nos den problemas. El problema es que la esencia de un niño, pues justamente es ser latoso, moverse, expresarse, y desde ese entendimiento de que los pequeños buscan tener pues movilidad y buscan descubrir el mundo, podemos establecer ciertos límites con los pequeños desde la cuestión de entenderlos en su mundo, ¿no? Y obviamente bajarnos al nivel de ellos. Claro, por supuesto. Y sobre todo partamos mucho de esta idea que nosotros como padres educamos a nuestros hijos como nuestros padres nos educaron, ¿no? Y a veces esto pues no es la mejor guía. Obviamente hay muchos padres que no están informados y por eso usan este tipo de métodos o de metodología, lo que realmente los papás aprendieron de ello. Pero a veces eso no es lo mejor. Por eso esta parte de la crianza respetuosa que viene incluso desde la teoría de John Bowlby, practica esto de tener una crianza en la cual pues los padres tengan ese respeto con los hijos, pero esto es creo que algo, uno de los puntos muy importantes, que no es que le quitemos límites a los niños, sino que más bien con base a los límites, pues obviamente sigamos educando con este respeto y este amor hacia los hijos. Exactamente, y sobre todo que sean límites que se enseñan desde la cuestión del respeto Ujú. para que puedan ser introyectados por los pequeños, porque un estilo de crianza que primero nos enseñaba la parte de la violencia, al final no nos educaba para establecer o respetar límites, porque si eso fuera desde años pasados, pues no tendríamos índices de violencia, de delincuencia que al final siempre hemos tenido.
La cuestión aquí es justamente educar a los pequeños desde los límites y enseñarlos a que introyecten esos límites como una consecuencia, una responsabilidad que tiene cada acto que hacemos como personas. Ahora, creo que otra cuestión que tocas que es muy importante es que a los niños hoy en día, desde la cuestión de tratar de entender que es una crianza respetuosa, se les deja hacer lo que quieran y no se ponen límites. Y eso nos lleva a un error todavía peor, porque al final nos enseña que pues, los niños no tienen esa tolerancia a la frustración y tarde o temprano van a pues llegar a romper límites mayores que van a tener un impacto en la cuestión de la sociedad. Fíjate que hace poco platicando con una persona conocida, justamente veía yo esa parte que decía que una nalgada a tiempo es buena. Sin embargo, creo yo que, digo, ya está estudiado bastante, que lo único que hacemos con esto es enseñarle a los pequeños que quien te quiere, te golpea, te lastima, y al final de cuentas esto en una, etapa adulta, pues va a traer consecuencias en la forma en cómo se relacionan con las demás personas. Vemos, personas que obviamente permiten, por ejemplo, que sus jefes les griten, porque al final de cuentas están acostumbrados a recibir violencia. Es correcto, sobre todo, como decía hace un momento, esta parte de la violencia, la violencia genera violencia. Entonces, al final es, no utilizar esta parte de la violencia, para con los niños. Tampoco, vamos a caer en el error de decirle: "Ay, mi amor, por favor, hazlo, ándale". No, por eso estamos hablando de los límites, de poner un límite a los niños para que de esa manera ellos tengan la idea en qué momento tienen que hacer tal o cual cosa. Y esos límites se tienen que establecer desde el principio. Porque si ya los límites los queremos poner a los 12, 13, 15 años, pues obviamente esos límites ya no van a existir, ya no voy a poder a lo mejor ponerlos de manera adecuada. Se puede, obviamente con una terapia se puede, pero al final no los voy a poder poner si no los pongo desde un inicio o los dejo que esos límites, como decías hace un momento, los límites, si a lo mejor le empieza a decir, lo dejo que vea la tele hasta el momento en que él quiera, bueno, pues entonces ahí va a saber que no hay un límite. Claro, y aquí pasa algo bien importante, porque a nivel de sistema nervioso estamos estimulando zonas del cerebro que, pues, están enfocadas a la parte de la obtención del placer. Entonces, Ujú. mientras más estimules esa parte y menos frustración haya en los pequeños, pues aprenden justamente a que todo les tiene que ser dado de manera simple hecho de que al final lo merecen y no necesariamente, más bien es justamente enfocarnos en la parte de los límites. Pero yo creo que para entender esto tendremos que hablar también un poquito de que los pequeños, como seres humanos, decía la UNICEF, tienen derechos que son inherentes a ellos por el simple hecho de ser humanos. Y uno de las cosas que de repente se olvidan es que si bien tenemos derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Y es que esas obligaciones las tenemos que cumplir. Por ejemplo, pensando en la parte de la educación, obviamente los pequeños tienen un derecho a una educación, Claro, pero también tienen derecho, más bien la obligación de corresponder a esa educación y obviamente de aprovechar la parte de la educación. Y de por repente creo supuesto. que como padres nos perdemos en el que le queremos dar la mejor educación sin obviamente exigir esta parte de la obligación que tiene, ¿o no Claro, por crees? supuesto. Claro, porque al final es sí darle, creo que es darle la educación, pero tampoco darle a manos llenas, al 100, que es muchas veces el error que se comete. Ah, se lo voy a dar todo al 100, ¿no? Y entonces si necesita esto, esto y aquello, y entonces se lo doy al 100%, pero entonces no le exijo. Y entonces al no exigirle, lo que sucede es que entonces ya no hay un límite, volvemos con esto mismo, ¿no? Entonces, hay que, sí darle esta parte de educación, pero de vuelta hay que pedirle este compromiso con esa educación. Fíjate que al final creo que algo platicábamos incluso entre nosotros, era que esta parte de darle todo a los hijos tiene que ver más con una cuestión de una necesidad de los padres que realmente de los pequeños. Porque, oye, un ejemplo de hoy en día, lo que es más fácil para nosotros es darle una tableta, darle un celular, porque así ya no me está molestando el pequeño. Cuando en realidad pues esa necesidad de que el niño no esté dándome lata, de que el niño esté entretenido, es mía para que justamente a mí me deje hacer lo que yo quiero. Entonces, creo que también tenemos que ser responsables las personas que nos encargamos de niños. Y ojo, nos encargamos de niños no solamente como padres. Creo que
cuidadores, maestros, muchas personas que estamos al frente de los niños, tenemos que empezar por aprender estas cuestiones. Sí, como decías hace un momento, el que a lo mejor le dé yo una tableta y que se vaya a jugar y que se ponga a ver los videos, eso me está hablando de una falta de responsabilidad, una falta de cuidado con respecto al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, le estoy dando la tableta para que se vaya a jugar y que yo pueda hacer mis cosas, pero estoy cayendo en esa irresponsabilidad. Ajá, eso ya no es un derecho del niño. Sí, pero cuando yo a lo mejor digo, bueno, ok, le doy una tableta por cierto tiempo y ese tiempo a lo mejor yo lo uso para algunas situaciones que tengo que hacer en este momento, pero yo le corto el tiempo. Entonces, no nada más es dejarlo de que se vaya y que juegue y que esté haciendo lo que quiera, no. Por eso le voy a poner esas cosas. Y si obviamente después de que yo le pongo ese tiempo y la tableta no regresa a donde tiene que regresar o la deja de usar, pues va a haber una consecuencia. Hablábamos en algún momento, ¿te acuerdas de las consecuencias sobre algún castigo, por ejemplo, o una consecuencia sobre algo que el chico haya hecho? Efectivamente, el abordar la parte de las consecuencias desde la parte del respeto creo que es importante. Me gustaría como mencionar justamente lo que platicábamos para en la preparación de este podcast, donde decíamos que la parte de la consecuencia que debe tener el menor debe ser directamente proporcional a la conducta que está haciendo. O sea, si el niño de repente rompe un jarrón, castigarlo que no va a ver televisión durante todas las vacaciones podría ser un poco desproporcionado. ¿En qué sentido? Una, no se asocia directamente a la parte de la conducta, que Ujú, tenemos que enfocarnos a eso, a tratar de dirigir esa conducta que el pequeño está haciendo. ujú, Dos, creo que platicábamos que no se cumplen ese tipo de castigos por la también. duración de los castigos, Ujú. ¿no? Son demasiado extensos. Ujú. Sí, por ejemplo, yo he escuchado padres que dicen, ay, bueno, pues como dices, rompió un jarrón, rompió algo en la casa. Primero, obviamente, ver por qué lo rompió. Si fue porque yo ya le había dicho que no jugara con la pelota dentro de casa, bueno, rompió un límite y entonces, obviamente, por eso se rompió el jarrón. Pero tampoco le voy a decir, como dices, a lo mejor en una semana o en un mes, o muchos lo que hacen, muchos papás lo que hacen que, bueno, pues ahora te voy a quitar el celular durante un mes. Y a la semana ya le están dando el celular. Entonces, ahí al final de cuentas ni se está haciendo una consecuencia con base a la conducta y tampoco se está cumpliendo esa consecuencia. Entonces, lo primordial es aquí, sí poner unas reglas firmes y ser firme con la imposición de esas reglas o la posición de esas reglas. Entonces, Claro, creo que hay que ser como coherentes en ese sentido. Un ejemplo, si a lo mejor rompió un jarrón porque yo le dije que no jugara con la pelota a la una, a las 2 o a la tercera ocasión, ¿no? No me va a pasar de eso y entonces a la tercera ocasión voy y le quito la pelota. Y si ya rompió el jarrón con la pelota, entonces, ¿qué implica? El comprarle a lo mejor otro jarrón. Si yo le doy al niño una mesada, o le doy domingos, o le doy en la semana dinero, va a implicar que entonces yo le quite parte de eso para que pueda entonces reponer ese jarrón. Pero el quitarle el celular un mes, ni lo vas a cumplir y ni siquiera tiene que ver, ni se asocia con lo que con la realizó, conducta. sí, con la conducta, Exacto, y al exacto. final lo que le estás enseñando es que, bueno, sí, mamá está enojada y por eso puso esa consecuencia, o papá está enojado y por eso pone esa consecuencia, pero ya sé que al ratito se le va a pasar y me va a dar el teléfono. Y esto obviamente le enseña que lejos de respetar un límite, pues los límites son para romperse y Ujú, no se trata de eso. Fíjate que en algún momento escuchaba yo a un psiquiatra, no recuerdo ahorita el nombre del psiquiatra, que decía que una conducta podría, en ese momento, decía, no sé, hizo un berrinche por no ver la tele, pues en ese momento apágale la tele, ¿no? Y a lo mejor no la va a ver 5 minutos. Y decía, bueno, es importante porque al final decía, a lo mejor los papás, ¿no? Oye, pero son 5 minutos los que le estás quitando la tele, sí, pero le estás enseñando que lo que dices lo cumples y que sus consecuencias se van a cumplir, a diferencia de lo que decíamos. Un mes, la verdad es que todos los que tenemos hijos en la tarde ya se lo estás dando. claro, ya Ese es se el te problema de olvida. los castigos tan Tan grandes. largos, por supuesto. Y como decimos hace un momento, tienen que ser inmediatos y que tenga que ver con precisamente la conducta, ¿no? Yo tenía en algún momento a alguna paciente que justo lo que hacía es que le decíamos como la parte de cómo hacer
para que a lo mejor su hijo dejara de realizar alguna conducta, pero la mamá ponía, pues, unos castigos muy muy severos y, pues, nada que ver con la conducta, ¿no? De ejemplo de, pues, no te voy a comprar dulces a la salida, ¿no? Pero a la semana o a los 2 3 días ya le estaba comprando, ¿por qué? Porque justo lo que decías, el niño ya hizo su berrinche y entonces la mamá ya quitó esa conducta, y entonces lo que hizo es que ya le dio los dulces, ¿no? Ya le premió, por así decirlo. Porque además hacía una conducta buena, ¿no? Se portaba bien en la escuela. Sin embargo, bueno, se portó bien en la escuela, entonces ya le proporcionó los dulces. Y pues no, al final eso está mal, porque al final eso lo que provoca es que entonces estás rompiendo tu promesa o tu consecuencia de lo que realmente hizo el niño, o por lo que le pusiste esa consecuencia. Claro. Entonces, yo creo que al final es ponerte primero, yo creo que en una familia primero es acordar los límites. Incluso esta parte de los papás, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado, te ha pasado que el papá dice una consecuencia y la mamá la quita? Ejemplo, Exacto. ¿no? Ay, pues es que ahora no le corresponde o le puse de consecuencia no ver la tele toda esta semana. Y resulta que llega el papá en la noche, quiere estar con el hijo y entonces, pues vamos a ver la tele. Entonces, pues ya le puso una consecuencia, porque además aquí en este tipo de consecuencia el error está en que la mamá no dice ni en qué momento, no dice cuánto tiempo, no Ujú. dice absolutamente nada de eso, ¿no? O sea, no es una Exactamente. consecuencia bien establecida. Exactamente. Y eso fíjate que en el mejor de los casos, porque muchas veces terminamos como padres diciendo: nada más no le digas a tu mamá", ¿no? O sea, vamos a hacer Exacto. esto, sí, tu mamá te puso tal consecuencia, bueno, lo vamos a hacer tú y yo, pero no le digas. Y entonces, ¿estás restando autoridad a la parte de la madre? Estás enseñando al niño que mienta para salirse con la suya, y después vienes y le dices: "Oye, pero ¿por qué me mentiste?", ¿no? Al final Ujú, de cuentas, pues, porque tú le estás enseñando a que mentir está bien para ujú. salirse con la suya. Y Exactamente. entonces nos trae una serie de conflictos que muchos pequeños, ya en esta parte del síntoma, que al final es una falta de límites de los padres, pues, terminan justamente en la parte de la terapia. Y lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud, pues, es justamente trabajar en este sentido más con los padres que con los pequeños, porque al final de cuentas ellos son solamente el síntoma de lo Ujú. que realmente está pasando en casa. Sí, muchas veces pasa, justo, digo, los papás, yo entiendo su frustración, porque como padres te sientes frustrado, ¿no? A veces quieres que tu hijo haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Y que piense como tú quieres, pero al final son niños que están siendo guiados, ¿no? Esta parte de la creencia respetuosa habla sobre lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De los errores que se cometen ahí. Pero muchas veces, justo la gente lo que piensa es que, bueno, pues entonces voy a dejar a mi hijo que haga lo que quiera, le voy a hablar, tranquilamente, le voy a decir, si llora, ay no, pobrecito, que no llore, o sea, no les permiten incluso esta parte del sufrimiento, ¿no? Y eso es completamente un error, porque al final eso no es parte de la creencia respetuosa, ¿no? La creencia Exactamente. respetuosa es sí, estar con ellos, sí darles esta contención, pero no en cierto momento dejarlos que hagan lo que ellos se les antoje, ¿no? Tampoco en ese sentido. Y mucha gente yo he escuchado esta parte de la creencia respetuosa que es, dejarlos a los hijos que, pues, se guíen casi Exactamente. solitos, ¿no? Sí, que hagan lo que quieran y no es el tema. Yo Ujú. creo que más bien el tema es justamente aprender como padres a poner justamente límites. De repente creo que hablamos mucho de la cuestión de los límites. Y más adelante me gustaría justamente que retomáramos ese tema de los límites, pero ahorita me gustaría justamente, no dejar pasar algo que abordaste, que creo que es bastante bueno. Como padres nos frustramos, nos enojamos y muchas veces, fíjate que ese enojo y esa frustración que sentimos ni siquiera es por la conducta del pequeño. Es porque el jefe me regañó en el trabajo, Exacto. porque cuando iba yo de regreso a casa se me metió alguien en el coche y entonces eso me Ujú. hizo enojar porque ya vengo estresado de problemas en el trabajo, el tráfico, y justamente cuando el niño hace algo, entonces nosotros reaccionamos. Entonces creo Ujú. que como padres tenemos que aprender a diferenciar qué enojo realmente viene de la conducta del pequeño, qué enojo es propio
y sobre todo, en qué momento nos estamos enojando para justamente poder parar esa conducta, ¿no? Y esa emoción. No dejar de sentirla, porque obviamente siempre nos enojamos, es parte de las emociones básicas, pero sí podemos parar el enojo antes de que suba a un nivel mayor. ¿Qué estrategias, Naye, crees que podrían ayudarnos justamente a detectar, en primer lugar, que nos estamos molestando? Bueno, yo creo que primero, de las estrategias sería como, hacer un stop, ¿no? Parar, cuando a lo mejor tengo esa parte o siento esa frustración. Desafortunadamente, a nosotros como personas jamás nos enseñaron, creo que a la mayoría, creo que en general, no sé si a ti te pasó en algún momento, creo que la gran mayoría no nos enseñaron a esta parte de las emociones, ¿no? No nos Exacto, enseñaron a cómo controlar tus emociones e identificarlas. Entonces, yo creo exactamente. que, el momento en el que yo veo que a lo mejor que hace algo mi hijo y que en ese momento siento que por dentro empiezo a arder, pues creo que es el momento de apartarme de ese lugar, ¿no? Apartarme de ese lugar, irme a lo mejor a mi cuarto, no dejar al niño, obviamente, tampoco si no hay nadie en casa no lo voy a dejar solo, Exactamente. pero dejarlo un poquito en el donde está, a lo mejor me separo, pienso primero. Esta reacción que estoy teniendo, qué es lo que me está provocando? ¿Por qué me está provocando esto? ¿De dónde viene? ¿No? Desde, híjole, esto estoy sintiendo, me estoy enojando, estoy exagerando incluso, porque a lo mejor hasta podemos exagerar la conducta. Llega a pasar, ¿no? Tiró Sí, a lo mejor algo porque, pues, los niños tiran cosas simplemente a la mesa, ¿no? Están, comiendo y todo, a veces ellos no controlan sus extremidades cuando son muy pequeños y derraman cosas. Y no sé si a ti te ha pasado y has escuchado que están en la mesa, derramaron la leche y ¿qué sucede? El papá se levanta, grita, se enoja, ¿no? Y entonces yo creo que, primero ver esa parte, ¿estoy exagerando lo que está pasando? O sea, tiro esto, ¿realmente es importante? ¿Realmente es algo que a lo mejor no se puede reparar, es algo que a lo mejor, no sé, en realidad pudiera ser que no es algo tan fuerte y yo le estoy exagerando, pero entonces ahí yo voy a pensar, ¿por qué le estoy exagerando? Porque realmente vengo enojada del trabajo, me hicieron algo, a lo mejor no me salió el proyecto que yo estaba haciendo, ¿no? Como decías hace un exactamente, momento, me regañó mi jefe y ya no busco, como dicen por ahí, coloquialmente, ¿no? Ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y a veces, exactamente. y muchas de las ocasiones es quien la viene pagando, pues son los niños. Pero esa es una de las técnicas. Me aparto y en ese momento empiezo a pensar qué es lo que me está pasando. Incluso también eso llega a pasar mucho, es frustración de la misma persona como tal. Hay personas que somos, digo, me incluyo, a veces ya no tanto, pero me incluyo, a veces somos muy perfeccionistas y queremos que nuestros hijos sean igual que nosotros. Y no podemos pensar eso, no podemos pensar que nuestros hijos van a ser idénticos a nosotros. Les vamos a dar valores, les vamos a dar principios, pero no pueden ser igual. Y entonces al no ser igual, si él comete un error, pues obviamente es una frustración mía, no del niño, no de tu hijo, Sí, ¿no? Yo creo exactamente. que esa es una técnica muy importante. Veo lo que pasó, a lo mejor en ese momento le ayudo, si quiero gritar, si quiero decirle miles de cosas. A veces un poco también de empatía, ¿sabes? El estar ahí, a lo mejor, ¿qué es lo que estás sintiendo? Híjole, cometí un error, se me derramó la leche o lo que estoy comiendo, ¿no? Pero al final es, híjole, a lo mejor en ese momento la ayudo y todo, y si sigo sintiendo esta parte de ese enojo, entonces me aparto y en ese apartarme es analizarme yo como papá, ¿no? Claro, Porque te apuesto que voy a regresar con mi hijo y voy a regresar diferente si yo hago ese análisis. ¿O tú qué piensas? claro, y yo creo que esta parte de la empatía que comentas es bastante importante, porque, ¿a ti no te ha pasado que de repente se te cae el agua, se te cae la comida, se te cae el refresco, la Claro, por leche? supuesto. Creo que como humanos es algo que nos puede pasar a todos. El problema es que si no nos damos cuenta que obviamente hay cosas en el exterior que están generando esta emoción en nosotros, lo vamos a desquitar con la persona que tenemos al lado y que obviamente en este caso los más débiles, que son la parte de los pequeños, porque nos vamos a plantar en una postura donde nosotros tenemos la autoridad y el que las lleva de perder, pues eres tú. Fíjate que ahorita que estabas platicando me acordé
de casos incluso que puedes ir, viendo en restaurantes, en la Ujú. calle, en cualquier lugar donde estés. De repente, ¿te ha pasado que el niño se cae y lo primero que hacen los padres es regañar al pequeño? Sí, O sea, justo. ni siquiera te pones a pensar si se lastimó, si no se lastimó, sino Ujú, la cuestión, lo primero es: "Te dije que te ibas a ujú, caer, pero no haces caso". Creo que eso podría justamente, pues, pasar a segundo término. Creo que ujú, otra de las cosas que nos puede ayudar justamente a reconocer la parte de las emociones, es que todas las emociones tienen una base biológica. ujú, Al final de cuentas, cuando lloramos, estamos experimentando una emoción, pero no llegamos directamente de la tristeza, no pasamos al llanto. Obviamente, vamos a experimentar una serie de cambios en nosotros que al final derivan en la parte de la emoción del llanto y la conducta del llanto. En la parte del enojo pasa algo muy similar. Decías: "Estoy sintiendo que algo hierve dentro de mí". ujú, Es decir, quieras o no, la parte de las emociones tienen un componente biológico, como ya te decía, y justamente generan esos cambios en nosotros, incrementa la parte de la temperatura, genera taquicardia, ¿no? El corazón empieza a latir más rápido, empieza a haber cierta sudoración, los músculos se tensan. Entonces, todas estas señales nos están enseñando, nos están diciendo que nos vamos a molestar y que muy probablemente lo que siga, pues va a ser una respuesta que no es asertiva. ujú. Ahí es justamente donde debemos decir: "Paro", no abandonar al niño, como dices, porque esta parte que decías de dejo al niño un momento, no es lo dejo ahí a su suerte, Ujú, claro, por es supuesto. me puedo alejar 2 3 pasos en la misma habitación, obviamente cuidándolo, decirle al niño: "Un Incluso hasta me stop, ¿sabes siento, qué? porque Date un también él, momento, a ver, claro. tiempo, Ujú, para". Y justamente, exacto, me puedo sentar a un lado, vamos a respirar. Esta parte de la respiración creo que de repente ha sido un boom en mucho contenido, en muchas, disciplinas han tratado de explotar esta parte de la respiración, pero justamente, sí creo yo que si podemos reconocer primero nuestra emoción, podemos hacer uso de estas herramientas, ujú. para justamente hacer un stop y no tener una respuesta, pues, que no es asertiva. Sí, y sobre todo analizarlo, creo que eso es algo muy importante, porque si no analizo desde mí, desde qué me está pasando a mí, pues obviamente ese mismo enojo va a permanecer, ¿no? Y te apuesto que la siguiente vez que a lo mejor me pase eso, yo voy a decir, no, a ver, no es esto, lo que me está enojando es mi trabajo, ¿no? Pero bueno, al final es empezar a reconocer justo esta parte de las emociones, ¿no? Ujú. Decías hace un momento del llanto y yo me acordé, ¿no? Mucha gente, y cuántos a cuántos no nos pasó, cuando éramos niños y llorábamos, ¿y qué te decían? No No llores, llores. ¿no? Y era Sí. lo que decías hace un momento, o sea, las emociones no te enseñaron a expresarlas, O al incluso nos contrario. decía, ¿no? Te voy a dar para que de veras llores, ¿no? Ajá, Es, o exacto. sea, al final O sea, estás esas lágrimas invalidando. no eran reales. Exactamente, ¿no? Porque al final lo hablamos desde cómo nos sentimos nosotros, Ujú, pero no nos ponemos a pensar de qué es lo que siente el menor. ujú. Y obviamente invalidar la parte de la emoción que está sintiendo, pues no es lo adecuado, no es lo mejor, sino reconocer que la persona está pasando por un mal momento y que obviamente también los pequeños se enojan, también sienten dolor, también están cansados, también sienten frustración y que podemos acompañarlos en esa emoción, más Ujú. que desacreditarla o desvalorizarla, ¿no? Exactamente, porque al final ahora, creo que ahora ha cambiado justo esa parte, ¿no? Ahora ya no es: "No llores", y yo a mucha gente, por ejemplo, ¿no? Incluso niños todavía, ¿no? Ya no es de hace años, sino todavía escucho que les dicen: "No llores", y yo digo: "¿Por qué no llorar?", ¿no? Hace poco, justo a la semana pasada, en una fiesta a una niña le decían ay, no, algo no quería la niña y entonces estaba llorando, ¿no? Entonces yo le decía, le decían a la niña, no llores. Y yo dije, bueno, y yo les pregunté, ¿por qué no llores? ¿No? O sea, está llorando porque algo le está doliendo, ¿no? Claro, Al contrario, déjala llorar, pero al final que te explique qué es lo que está pasando, ujú, qué es lo que está sintiendo, qué emoción o qué conducta o qué fue lo que sucedió. Pero a veces como personas adultas no soportamos o no toleramos que los niños lloren, ¿cierto? claro, claro, porque al final recuerdan ese dolor que nosotros sentimos Ujú, y que no sabemos cómo lidiar con las personas que están sufriendo, porque ujú, al final no se nos ha enseñado.
Ujú. A lo mejor me voy a salir un poquito de tema, pero te voy a poner el ejemplo. Llegamos a un funeral y no sabemos qué hacer con la gente que está llorando, porque le está doliendo, porque Okey. al final de cuentas refleja nuestra parte del dolor. Pero lo que sí quiero, ser muy puntual en esta cuestión es que justamente si te está doliendo el dolor de los demás, es porque hay algo bien en ti, porque Ujú, esto tiene incluso también un componente biológico con la parte de las neuronas espejo. ujú, Entonces, es imposible que no lo sientas, bueno, obviamente, a menos de que tengas un tema en cuestión neurológica, ujú, pero al final de cuentas puedes validar la emoción del pequeño desde esa situación, ujú, ver por qué es que la persona está llorando y justamente acompañar en ese llanto y en esa ujú, emoción. Fíjate que de repente como padres también nos centramos mucho en la parte de no voy a llorar para que mis hijos vean que soy fuerte. ujú, Cuando en realidad lo único que le estás enseñando es a no vivir sus emociones, a reprimir esas cuestiones, y justamente esas cuestiones son las que de repente salen en la cuestión terapéutica. ujú, Cuando creo yo que lo mejor puedes hacer es justamente que tus hijos te vean llorar, que sepan que tú también como adulto te puedes caer, te puedes romper, pero la enseñanza va a venir después cuando te levantas, cuando le ujú. dices, sí, tuve un mal momento, lloré, me dolió, pero estamos de pie otra vez, porque la vida es un constante venir un constante devenir de emociones. No siempre Ujú, vamos a estar felices, no siempre vamos a estar contentos, también vamos a estar enojados, también ujú. nos vamos a sentir tristes, también nos vamos a sentir frustrados y es parte de la vida, aprender justamente a disfrutar esos momentos. Sí, justo esto es parte de la crianza respetuosa. Esta parte del enojo también es parte de ello, ¿no? Porque al final es saber controlar ese enojo, como decíamos hace un momento, esa frustración que sientes de que, híjole, no me hace caso, ¿no? Ah, bueno, no me hace caso, pero entonces yo le voy a ir a apagar el televisor o yo le voy a apagar el videojuego porque yo le dije 2 horas y a las 2 horas se cumplen ahorita y se cumple lo que Claro. yo estoy diciendo, ¿no? Claro, y hay que ser muy congruentes como padres, porque si yo digo 2 horas, pero ya sé que estoy haciendo una llamada, ya sé que mi novela está muy buena o mi Ujú, programa, mejor lo dejo otro poquito para que no me delata, pues ujú, justamente es lo que le estamos enseñando a romper esos límites. ujú, Cuando, pues, al final de cuentas tenemos que hacer una convivencia con ujú. la parte de los pequeños. Y pequeños me refiero no solamente a pequeños de 2, 3, 4 años, sino en general es una forma de criar a las personas hasta el último momento en el que son responsables de nosotros. Exactamente, porque bueno, al final sí, si empezamos con ese límite, pues obviamente lo vamos a poder poner en todos lados. Y eso justo es lo que le vamos a enseñar a los niños, ¿no? A poder poner límites en su vida. O sea, si en casa les estamos enseñando a poner límites, en su vida también les vamos a enseñar. Y de eso Claro. justo habla la crianza respetuosa, ¿no? Que muchas personas lo han malinterpretado. Escuchaba por ahí en algún momento que decían, ay, por ejemplo, un niño, ¿no? Hijo, ¿ya te cambió el pañal? ¿Ya quieres que te cambie el pañal? Yo decía, bueno, a ver, si el niño ya se hizo del baño, ya está mal y todo, no le voy a decir, ¿ya quieres que te cambie el pañal? Cuando yo sé que es el momento que le tengo que cambiar el pañal, ¿no? Claro. Más bien acompañarlo en ese proceso hay muchos niños y a mí me ha pasado mucho y sobre todo, bueno, es que ahora ya hay, incluso baños y es muy incluyente, ¿no? Porque ya hay baños con cambiadores Ajá. para los niños, de hombres, vamos. Sí, exactamente. Pero bueno, yo lo he visto mucho más en mujeres, que los niños para cambiar el pañal es una latísima que no te imaginas, ¿no? Pero yo creo que es por esta parte que decimos, que no es de la parte de la creencia respetuosa, sino es ya rebasar eso, ¿no? Ya no es que le estoy dando este respeto a mi hijo, sino que ya me estoy yendo fuera de lo que es la crianza respetuosa, ¿no? Porque ya le estoy Exactamente. permitiendo que mi hijo haga lo que quiera y en el momento que quiera y que haga berrinche en el momento que pues a él se le antoje. Y de eso no habla la crianza respetuosa. Claro. Y ser conscientes que, mira, creo que en la parte de la crianza tenemos, pues, modelos clásicos que decíamos que van a la parte de la violencia y tenemos, desafortunadamente, cuestiones que van al otro extremo, que es la parte de la permisibilidad. Ujú,
Y bueno, por otro lado, la parte de la crianza respetuosa, que podríamos entrarle en una cuestión un poquito más asertiva, ¿no? Ujú, Que también es otro tema que no nos enseñan, el ser asertivos, porque muchas veces el poner límites suena grosero y te tachan justamente de grosero, cuando en ujú, realidad un límite, pues, nos va a ayudar bastante. ujú, Entonces, por un lado, te decía que está la parte agresiva que nos ha enseñado justamente a nosotros como psicólogos, que no es la mejor opción porque al final de cuentas genera miedo y no hace que las personas introyecten esta parte de la autoridad, ¿no? ujú, Por otro lado, tenemos la parte permisiva que todavía menos hace que las personas introyecten la parte de la autoridad y que nos ha generado pues diversos temas en este sentido. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un niño enferma, pues no le puedes preguntar si va al hospital o no va al hospital porque está a tu ujú. cargo y tú eres el responsable de que justamente puedas velar por la parte de la salud del pequeño. Ujú, Entonces, obviamente no le preguntas, ¿quieres ir al médico? Porque pues creo que ninguna persona vamos a decir sí. ujú, Incluso hay adultos, ¿no? Que se sienten mal y no quieren ir al médico. Y tiene que ver muchas veces con esa cuestión, sino que más bien aquí es, vas a ir al médico, porque ujú, yo soy el responsable. Y hay cosas que no vas a poder dejar esa responsabilidad a la parte de los menores. Educación, obviamente, ¿a qué niño le preguntas, ¿quieres ir a la escuela? Pues te van a decir que no. No va Exacto. por ahí. Pero creo que sí puede ser flexible en decirle qué es, cómo se quiere vestir, por ejemplo, Ujú, porque al final de exacto. cuentas esa parte no va a tener un impacto en la parte de cómo introyecta esos límites. El Ujú, problema es que muchas veces decimos, pues que haga la tarea porque ya es grande, porque ya tiene la edad suficiente, pero no te vistas así porque te van a tachar de esto, ¿no? ujú. Entonces, si te das cuenta, estamos flexibilizando lo que no deberíamos de flexibilizar y estamos siendo demasiado rígidos en aquello que podríamos justamente ser un poquito más flexibles. Sí, escuchaba la otra vez un ejemplo de esta parte de la crianza respetuosa, que esto es como, por ejemplo, es como si tú le dijeras al piloto de un avión, ¿no? Le dices al piloto de un avión, el piloto te viene y te dice, oye, ¿tú crees que ya podamos aterrizar? Y es así de, pues no sé, pues yo soy el pasajero, tú dime cuándo me pongo el cinturón, ¿no? Y pues tú dime cuándo vamos a aterrizar. Y es muy cierto, porque al final aquí no es quien lleva la dirección, y eso creo que ha sido importante siempre, ¿no? Quien lleva la dirección de la casa, de la familia, de la crianza, pues es el adulto. Claro, Acá en este caso podría ser papá, mamá, ambos, o solo papá, o solo mamá, o incluso ni ellos, ¿no? Cuidadores de los niños. Ellos son los que llevan la batuta de esta crianza, de estos pequeños que, pues, en un futuro van a ser grandes y que obviamente van a impactar en esta sociedad. claro. Y que bueno, va a ser temas que vamos a estar abordando en esta serie de podcast que vamos a estar sacando justamente acerca de las diferentes familias que existen hoy en día. Pero creo que es importante algo que mencionas. De repente, la parte de la crianza respetuosa se malinterpretó y dijimos, vamos a ser amigos de los hijos, Sí, cuando en justo. realidad no es que seas amigo de tu hijo. Fíjate que una persona justamente en consulta me decía esa parte, ¿no? Es que yo a mi hijo le hablo que es mi carnal, que es mi amigo, y yo le decía, bueno, es que en realidad no es tu carnal, no es Ujú, tu amigo, tu hijo es tu hijo y te ujú, tiene que respetar. Obviamente, no vas a llegar y a golpearlo y decir, a mí me respetas porque me respetas, pero ujú, sí tienes que marcar esos límites de decir justamente, a ver, entiendo que con tus amigos eres su amigo, son tus carnales, ujú, lo como les quieras llamar, pero a mí no, yo soy tu papá y como tal a mí me tienes que respetar en ese sentido. No lo vas a decir gritando, no lo vas a decir insultando a la parte de los pequeños, ni ofendiéndolos, ni pegándoles, pero al final de cuentas estás marcando un límite donde le estás diciendo, a ver, momento, aquí la autoridad es esta. ujú, Sí, ok, no te voy a gritar, no te voy a vulnerar en la parte de los derechos, pero la autoridad soy yo y ujú. como tal la tienes que respetar. Claro, por supuesto, y eso se habla desde la parte de las familias, en la parte de las jerarquías.
Una jerarquía debe de existir como tal. Digo, no jerarquía en el sentido de que yo soy, todopoderoso, ¿no? Sino jerarquía en el sentido de que yo soy quien pongo los límites y yo soy quien obviamente dirige esta familia, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre debe de haber, aunque, he escuchado muchos que dicen: "No, es que yo me pongo a la par de mi hijo", estás mal, porque al final eso lo que va a provocar es que, pues, no puedas dirigir bien a tu hijo. Entonces, el día de mañana le vas a, como te decía, le vas a pedir, por favor, que deje de hacer eso y por favor no lo va a hacer, porque es un favor, lo puedes hacer o no. O no, Ujú. exactamente. Eso es, una decisión tuya, si quieres o no quieres hacer un favor. Entonces, por favor, para nada se lo puedes pedir a tu hijo, porque a tu hijo le pones una actividad, o a lo mejor le marcas que tiene que hacer algo, pero lo tiene que hacer sí o sí, no por favor. Y eso es lo que Exactamente. mucha gente se equivoca en eso. Sí, exactamente, porque como bien comentas, un favor te lo puedo hacer porque es un favor. Si Ujú, quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Y tú como persona estás obligada hasta cierto punto a respetar. Bueno, no hasta cierto punto, estás obligada a respetar si yo lo quiero hacer o no lo quiero ujú, hacer. Más bien aquí el tema es justamente enseñar que hay responsabilidad y consecuencias de esas responsabilidades que tenemos que asumir. Fíjate que justamente platicando, fuera del podcast, cuando veníamos justamente de ujú, camino, platicábamos el ejemplo de una persona que en algún momento el pequeño, pues, pierde su chamarra, ¿no? ujú, De la escuela, y decíamos, bueno, en primera, ¿qué procede ahí? Obviamente, como padre te enojas porque te cuesta dinero el que un niño pierda su uniforme, su chamarra, su material, ujú, porque al final de cuentas tú como padre, pues, estás haciendo un sacrificio. Te levantas todos los días temprano para ir a trabajar, soportas que a lo mejor el jefe está de malas, toda esta cuestión que al final vivimos en la parte de un ambiente laboral, pero al final de cuentas, el pequeño, pues, tiene que aprender la parte de la responsabilidad. Si tú en ese momento le dices al pequeño: "Ay", lo regañas, le pegas, le gritas, porque perdió una chamarra, pues, de primer momento le estás enseñando que equivocarse no está bien. Y exacto. entonces le estás enseñando que, cuando sea un adulto, aquel que se equivoque tiene que ser maltratado y tiene que ser Ujú, violentado. Si tú justamente lo que haces es decir, bueno, okey, perdió la chamarra una vez, pues, entiendo que te enojas, entiendo que te cueste dinero, pero al final de cuentas, pues, dale la oportunidad de decir, bueno, fue un error que ujú. todos nos pasa y que todos cometemos. Si este pequeño vuelve a perder la parte de su uniforme, creo que ahí es donde justamente vas a poner un límite desde la cuestión respetuosa. Obviamente, gritarle, pegarle no te va a llevar a nada, porque ni siquiera lo va a entender. Él va a decir, bueno, si me equivoqué, entonces necesito ser violentado. Y Ujú, justamente, insisto, hago estas analogías porque al final de cuentas todo esto se refleja en una vida adulta, donde entonces como ya me equivoqué, el jefe me puede venir y me puede gritar y me puede hacer. No ujú, aprendemos a poner esos límites, porque es lo que se nos enseñó de pequeños. ujú, Pero si tú cambias esa parte de decir lo que platicábamos, ¿no? A lo mejor te doy 10 pesos para gastar en la escuela, bueno, de esos 10 pesos te voy a quitar 5 de aquí a que pagues ujú. el costo de la De prenda que la prenda. perdiste, Ujú. eso obviamente al niño lo va a empezar a enseñar a que en primer lugar tiene que cuidar sus cosas, porque si no hay una consecuencia. Y la Claro, consecuencia es proporcional a la conducta que tuvo y además está relacionada con la conducta que tuvo. Que si yo le digo: "Ah, pues perdiste la chamarra y ahora por eso te quito el celular", pues no hay una asociación de que tiene que ver el celular con la con parte la de que parte perdí algo, ¿no? exacto. Entonces, creo que justamente eso es algo que también enseñamos en terapia a los padres, el Ujú. poder ir poniendo consecuencias de esas acciones que queremos que no se repitan, pero que sean asociadas a la parte de la conducta. Claro, por supuesto. Pero yo creo que también algo importante es empezarles como a poner el chip a estos papás. Yo en terapia lo digo mucho, poner el chip de tengo que desaprender para reaprender. Por lo que te decía hace un momento, que muchas veces llega a pasar que, pues obviamente yo como me educaron, es como voy a educar a mis hijos. Hay cosas que son funcionales, hay cosas que sí sirven, ¿no? Hay cosas que, lo que hablamos de los límites. Eso funciona, pero hay cosas que no. Y entonces, por eso yo les digo, es
desaprender para reaprender, ¿no? Reaprender nuevas técnicas, reaprender nuevos, estilos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que, pues, nosotros como papás nos guiemos. Yo creo que, ¿sabes qué les pasa muchas veces a los papás? Que no tienen como los ejemplos. Yo creo que por eso han puesto esta de la, crianza respetuosa. Mucha gente se ha equivocado porque justo no hay ejemplos de cómo se tiene que hacer la crianza respetuosa. Claro, ¿Cómo tienes tú que a lo mejor poner un límite? ¿Cómo tienes tú que actuar cuando a lo mejor tu hijo tiró, rompió un jarrón, tiró la leche en la mesa? O sea, como esa parte de actuación creo que es algo que les falta a los papás. Y a veces lo decimos mucho en terapia, pero muchas veces el que la persona llegue a terapia a veces es un poco difícil. Y no me exactamente. refiero nada más pudiera ser a lo mejor por una cuestión económica, por una cuestión a lo mejor de ideologías, etcétera. Pero al final es difícil que puedan llegar, ¿no? Entonces, yo creo Exactamente. que estos podcasts que vamos a hacer, creo que les van a ayudar mucho, y no nada más vamos a hablar sobre la cuestión de papás, sino en la cuestión de papás, en las cuestiones personales, ¿no? Porque a veces hasta eso Personales, nos falta. de pareja y bueno, ya iremos viendo, pues, justamente el contenido que vamos a estar creando. Pero justamente, también fíjate que ahorita haciendo un poquito de introyección de lo que hemos estado platicando, tampoco se trata de que como papá te sientas mal si ya lo Ujú, hiciste, ¿no? O ujú. sea, también entiende que como tu padre puedes tener también errores, y si ya en algún momento le diste una nalgada al niño, digo, tampoco te juzgues y tampoco te crees culpa, porque la culpa nos va a llevar a actuar de una forma que no es asertiva. Y justamente se trata no de mitificar, no de decirte que estás haciendo un mal trabajo, sino justamente de cambiar a que hagas un trabajo que es mejor para la parte de los pequeños, ¿no? Y justamente ir cambiando ese nuevo paradigma donde pues podemos a lo mejor dar ejemplos a las personas para que puedan criar a los niños de una mejor manera. Y qué mejor ahorita que justamente se viene la parte de las vacaciones, ¿no? Sí, Y justo. vamos a tener a los pequeños en casa. Sí, 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 a veces, no sabemos como papás tener a los niños en casa, ¿no? ¿Qué pasa, no? Están las vacaciones, ¿y a dónde los mandamos? Que al curso de no sé qué, al curso de no sé cuánto, porque como papás no sabemos lidiar con un niño, ¿no? Claro, Y entiendo, porque bueno, en algún momento, pues, llega a pasar, ¿no? Que a lo mejor, híjole, es que no sé cómo hacerle a mi hijo, ¿no? O qué actividades realizarle. Yo no soy maestra, muchos sí, han dicho exactamente, eso. ¿no? Yo no soy maestra, yo no soy maestro, solo el maestro sabe allá cómo guiarlo, pero no, pues al final es estar con tu hijo, a lo mejor darle muchas herramientas, incluso, la parte de las vacaciones, aprovecharlas para darles herramientas a ellos, desde las emociones, desde muchas cosas que a lo mejor puedes trabajar con tu hijo, ¿no? Claro, Pero, hay papás que no saben de eso. Hay papás que solamente les dijeron: "Vas a ser papá", y san se acabó, ¿no? Entonces, creo que, es difícil, y como decía David hace un momento, tampoco frustrarnos de: híjole, ya en algún momento le di una nalgada y me siento súper mal, ¿no? Y ahora soy el peor, papá o mamá", ¿no? Porque ahora, en la sociedad es así, ¿no? De juzgar a los demás, ¿no? Y decir: exactamente. híjole, es que fulanita le dio una nalgada a su hijo y, híjole, qué mal, ¿no? Pues sí, pero también entender que esa persona algo le está pasando, ¿no? Claro, Decíamos, tiene una frustración, algo le está sucediendo, o no ha aprendido a guiar a su hijo, ¿no? Y también, claro. bueno, son estilos en ese aspecto. Claro, y sobre todo porque la parte de la culpa nos va a llevar al otro extremo, a justamente ser permisivos, que Ujú, tampoco es lo ideal, ¿no? Sino siempre buscar ese equilibrio entre poner límites que sean unos límites asertivos y que logren hacer que en las personas pues introyectemos esos temas. Digo, y bueno, ojo también, no queremos decir que los cursos de verano y todas esas cuestiones son claro. negativas, porque claro que son una herramienta para aquellos papás que a lo mejor tienen que trabajar, eso Sí, es exacto. indudable, sino que más bien nos referimos a que justamente no sabemos estar con los pequeños. Fíjate que de repente en algún momento escuchaba yo a alguien que decía, no sé, a los pequeños, y esto es muy común incluso si vas a algún restaurante, a algún lugar, llegar a escuchar de repente a los niños, a los adultos más bien, decirle a los niños: "Es que estás en el teléfono, ¿no? Platica".
El problema es que como adultos no platicamos con ellos porque nos Ujú, frustra platicar con los pequeños, ¿no? ujú. Y porque muchas veces, pues, es mejor el decir, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente el tener a un niño que te está: "¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?". Ya es Sí. así, pues, porque ya, y punto, ¿no? Nos llegamos a desesperar con esas situaciones. Ujú. Porque al final no entendemos que los pequeños justamente tienen una concepción del lenguaje que es muy distinta a nosotros. Y nosotros tendríamos que bajarnos a esa cuestión de cómo explicarles esos temas a los pequeños, ¿no? Ujú, sí, sobre todo que nosotros pensamos como adultos, ¿no? Y al final los niños en esa etapa o en esas etapas lo que están haciendo es que están conociendo el mundo. Entonces, porque por eso les surgen tanto estos porqués. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces los papás no tienen esa idea de lo que, pues obviamente de cómo guiar al hijo, ¿no? Ujú. Pues sí. Fíjate que creo que es un tema que podemos abordar o ahondar mucho. Me gustaría justamente que fuéramos cerrando un poquito el tema con algunas conclusiones que pudiéramos pues ayudar justamente a las personas a mejorar pues la relación que tienen con sus hijos, porque la crianza respetuosa incluso nos trae como una consecuencia positiva que mejora las relaciones con nuestros hijos. Y esto obviamente da más seguridad a los pequeños, genera cuestiones donde incrementa la autoestima de los pequeños y Ujú. les enseña que ellos cuando crezcan puedan poner límites y las personas no sobrepasen esos límites en cuestión de ellos. Entonces, ¿qué conclusiones sacarías, Naye, de esto que hemos platicado ahorita? Mira, yo creo que, en algún momento a mí no se me hacía tan buena la parte de la crianza respetuosa, pero ya indagando y leyendo sobre ello, creo que es muy buena esta parte de la crianza respetuosa, es una herramienta muy, útil para los papás, ¿no? Y como dices, que los niños no crezcan con cierto tipo de frustraciones. Yo en algún momento a alguien le decía me decía: "No, pues es que a mí mis papás me educaron así, y pues yo también crecí con golpes y no estoy frustrado, ¿no? No estoy, pues no tengo este rencor". Y después decía, bueno, ¿y la relación con tu papá cómo es, no? Con tu mamá, ¿cómo es? Entonces, y realmente a lo mejor sí, por dentro sí estamos rotos, ¿no? Pero al final, y si podemos hacer algo mejor por nuestros hijos, pues qué mejor que tener mejores herramientas que las que tuvieron nuestros papás, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la crianza respetuosa no es, y quiero que eso se quite, ese error se quite, no es dejar a los hijos sin hacer nada, no es dejar a los hijos que vayan ahí por la vida ahí como ellos quieran, no, es una cuestión de límites, es una cuestión de respetarlos, pero obviamente con voz clara, con voz firme, darle las órdenes con voz firme y ponerle obviamente consecuencias. Creo que esa es parte de la crianza respetuosa para que obviamente no se cometa el error de llegar a una crianza respetuosa, de decirle obviamente todo lo contrario, ¿no? Exacto, hacer lo que quiera, ¿no? De obviamente dejar al niño que se vaya por donde quiera. Exactamente. Y fíjate que, qué curioso, porque muchas veces hemos escuchado eso de los adultos, ¿no? "Ah, es que a mí me pegaron y no estoy frustrado, no estoy enojado, no soy una mala persona". Y digo, para empezar, ¿qué es una mala persona, no? Y Ujú, 2, yo siempre diría, si tú no estás frustrado, ¿por qué le gritas entonces a tu hijo? ¿Por qué le pegas a tu hijo entonces si tú ujú, no estás frustrado? Y si ujú, eso que te enseñaron tus padres funcionó, tendrías entonces que tener una mejor forma de relacionarte con las personas, ujú. empezando por la parte de tus hijos. Porque si Exacto. bien dices que no estás frustrado y que no te hizo tanto daño la parte de que te pegaron, pero curiosamente estableces relaciones de pareja que son tóxicas, por ejemplo, donde permites que la Que le pareja llaman tóxicas, ¿no? bueno, sí, claro, que les llaman hoy en día tóxicas, pero que permites que tu pareja te haga lo que te hace porque pues aprendiste que quien te ama te lastima, ¿no? Ujú, exacto, Entonces, al final de cuentas, creo que esta parte puede justamente irnos ayudando a cambiar estos paradigmas. exacto. Bueno, pues, vamos a ir cerrando entonces con esta parte, Naye, pues, muchas gracias por el espacio que nos dieron, No, agradecer gracias. también un poquito al equipo de De producción que, producción, que nos ayudó hicieron un mucho, gran bastante. trabajo. Ahorita vemos cómo les compensamos el esfuerzo que hicieron. Y bueno, Pero les bueno, vamos a dejar también nuestros, contactos, en la parte estarán apareciendo lo que son la parte de nuestros contactos. También tenemos espacios para dar, pues,
terapia, terapia, ujú, tanto virtual como en físico, presencial, a las exacto. personas que así lo Que requieran, ¿no? lo sí, que lo requieran, exactamente. Quitar ese chip, quitar esa idea de que, bueno, yo no voy a terapia porque a lo mejor y lo voy a decir, ¿no? Porque mucha gente lo piensa así, no voy a terapia porque no estoy loco. No es de estar loco, simplemente es de estar mejor, emocional, física y en todos los sentidos. Exactamente. Yo siempre que escucho eso de que dicen que no voy a terapia porque no estoy loco, le digo siempre a la gente que estar loco es realmente un privilegio, ¿no? Ujú, Entonces creo que justamente cambiar ese paradigma y decir voy a terapia no porque esté loco, sino porque realmente necesito recursos que me ayuden a afrontar la situación y la vida de una mejor manera. claro, por supuesto. Pues muchas Muchas gracias. gracias por Estaremos escucharnos. viendo qué otros temas serían de interés y pues sí, efectivamente, muchas gracias por escucharnos.